A continuación vamos a ver una sentencia del Tribunal Constitucional con fecha 29 de octubre, que en el 2004 la ONG Acción de Lucha Anticorrupción interpone una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud con el objeto de que dicha dependencia estatal se abstenga de iniciar un programa de distribución denominada la píldora del día siguiente en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros. También de distribuir bajo etiquetas promocionales los proyectos del Poder Ejecutivo pretende aprobar y ejecutar respecto al método de anticoncepción oral de emergencia sin previa consulta al Congreso de la República. A continuación, los abogados demandantes tienen su espacio para su exposición. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Saludos cordiales para las partes, abogados defensores. En esta oportunidad me presento ante usted, yo, Alfredo Pinglo, ante usted como abogado en representación de la ONG Acción de Lucha Anticorrupción. Interponemos la demanda de acción de amparo contra el Ministerio de Salud, con la finalidad de que el tribunal, ejerciendo una efectiva tutela jurisdiccional, ordene que dicha dependencia estatal se abstenga de iniciar el programa de distribución de la denominada píldora del día siguiente en las entidades públicas asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios, en los cuales se pretenda su entrega gratuita. Asimismo, también queremos que se abstenga de distribuir bajo etiquetas promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar del método de anticoncepción oral de emergencia, sin previa consulta del Congreso de la República. A juicio de mi representada, tratamos de evitar que se vulnere en forma flagrante el derecho a la vida del concebido, declarándose fundada la presente demanda, ya que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución Ministerial 536-2005, MINSA, a través de la señora Pilar Macetti, titular de dicho organismo, dispuso la distribución masiva y gratuita de la denominada píldora del día siguiente, considerándola como un método anticonceptivo necesario que debe ser distribuido en la misma condición que un fármaco para beneficio de la población menos favorecida, que este proceder, sin embargo, resulta seriamente cuestionable por cuanto en la citada distribución media una mala y engañosa información en cuanto a sus propiedades abortivas y a su supuesta condición de medicamento, lo cual constituye un acto de manifiesta inconstitucionalidad que genera un evidente peligro de asesinato masivo, cuya apología de impunidad se está propiciando con el citado programa abortivo, y que para tratar de legitimar su proceder, la ministra ha argumentado que las citadas píldoras se venden desde el año 2001 en farmacias vecinales a 25 soles cada una, por lo que al permitirse su acceso a personas que ostentan medios económicos suficientes, debe también facilitarse su uso gratuito a parejas pertenecientes a poblaciones pobres dentro del programa de control de natalidad. El accionar del Ministerio Público, el accionar del Ministerio de Salud responde a intereses personales, que solo busca contribuir con el desarrollo de grupos económicos nacionales e internacionales, que hacen de la ciencia un negocio a costa del resguardo y el verdadero respeto por los derechos de la humanidad. Le doy pase a mi compañero demandante también, José Rojas. Buenas noches, señor magistrado, colegas presentes. Yo voy a tomar el punto de vista genético y para iniciar mi argumento, primero debemos entender que cuando se lleva a cabo la concepción, la cual viene a ser la fecundación de un óvulo y un espermatozoide, estamos ya frente al cigoto, es decir, un individuo único e irrepetible que cuenta con una nueva y exclusiva información genética, que si nada lo interrumpe y sin dejar de ser el mismo individuo, se desarrollará autónomamente como un ser humano, según lo señala su propio genoma. Esta información genética es la base de su pertenencia a la especie humana y su condición de individuo humano. Por ello cobra sentido que el derecho a la vida se reconozca a partir del momento de la concepción, tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4.1, nuestra propia Constitución en su artículo 2, inciso 1, el Código Civil en su artículo 1 o el Código de los Niños y Adolescentes en el artículo 1 de su título preliminar. En consecuencia, ya que la protección constitucional del derecho a la vida
se intacta con la concepción, no solo habría un atentado contra ese derecho en la eliminación del embrión ya implantado en el endometrio, sino también en la acción destinada a evitar esa implantación. Habiendo conocido a grosso modo el ámbito jurídico de la concepción, procederemos a señalar los efectos que la anticoncepción oral de emergencia, la cual vamos a llamar a partir de este momento como AOE, produce. Primero, la inhibición de la ovulación o efecto anovulatorio. Segundo, la modificación de la textura del moco cervical, impidiendo la libre movilidad de los espermatozoides. Y tercero, impide la implantación del embrión en el útero, mediante la alteración del endometrio. Si éste no ha completado aún su recorrido hacia el útero, seguirá la expulsión y muerte del embrión. De acuerdo a todo lo visto hasta aquí sobre el inicio de la vida del ser humano, este último es el efecto abortivo, pues si el embrión desde la fecundación es un ser humano titular del derecho a la vida, la acción destinada a impedir su implantación en el útero y su consecuente muerte es una clara vulneración a ese derecho. En consecuencia, no se puede admitir una acción, la de ingerir una sustancia, que tiene bastantes posibilidades de interrumpir la vida de un pequeño ser humano. No debe sorprendernos que los laboratorios informen sobre el efecto abortivo del AOE con tanta claridad. Y es que los fabricantes prefieren dar esta información, prefiriendo los riesgos de perder su mercado objetivo a ser enjuiciados en países donde las autoridades son firmes con quien manipula esta información. Aún así, no se puede entender cómo el Ministerio de Salud, que recibe esta información para la aprobación de los correspondientes registros sanitarios, puede negar el efecto antiimplantatorio y abortivo del AOE, a pesar de que todos sus productores afirmen que lo tienen. ¿Es esto por exponer, señor magistrado? Muchas gracias, señores, por su exposición. Vamos a darle paso a los abogados defensores, el señor Castañeda y el señor Aquino. Adelante, por favor. Tengan ustedes muy buenas tardes, señor magistrado, la parte demandante. Representando al Ministerio de Salud como procurador público, soy responsable de representar y defender jurídicamente los derechos e intereses del Estado. Por lo tanto, mi presencia aquí es para sustentar la intención que tiene el Ministerio de Salud, que es, sin lugar a dudas, evitar los embarazos no deseados, que pueden ser de origen de hechos ilícitos como resultado de una violación. El estudio para la defensa de los derechos de la mujer, el Instituto Peruano de Paternidad Responsable y Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, mediante un escrito el 15 de marzo del 2006, arriban a la conclusión de que el anticonceptivo oral de emergencia no amenaza ni viola la vida del concebido. Ese escrito es como prueba que la defensa de los derechos de la mujer están apoyando la gestión del Ministerio de Salud. Otro respaldo que tenemos es de la Defensoría del Pueblo, que mediante un escrito de la fecha del 15 de noviembre del año 2005 y reiterando su informe institucional número 78 y su recomendación efectuada mediante una resolución defensorial número 040-2003 del 19 de diciembre del 2003, concluye que los mecanismos en acción del anticonceptivo oral de emergencia son similares al resto de anticonceptivos que normalmente se conoce, por lo que solo actúa sobre el proceso de ovulación y dificulta la migración espermática. Y si bien altera levemente el endometrio, no impide el proceso de implantación ni tampoco tiene efecto alguno después de haberse producido este, lo que supone que no afecta el embarazo ya iniciado y no es, por lo tanto, abortiva. Uno de los respaldos más principales e importantes que se tiene en este tipo de procesos es el Colegio Médico del Perú, quien mediante un escrito presentado el 15 de marzo del 2006 especifica que la política de Estado destinada a garantizar el acceso al anticonceptivo oral de emergencia de las mujeres pobres y extremadamente pobres constituye la respuesta más adecuada que el Estado pueda dar a la sociedad para atender el problema que suponen los embarazos no deseados y los abortos inducidos, garantizando el derecho a planificación familiar.
y otro respaldo que es internacional, como la Oficina de la Organización Mundial de la Salud, quien mediante un escrito presentado el 14 de marzo del 2006 puntualiza que la comunidad científica coincide en que el anticonceptivo oral, que es en este caso la pastilla del día siguiente, ¿no? Tomado en cuenta como conocido como anticonceptivo oral de emergencia, no es abortivo. Por lo tanto, no es es una restricción por parte de esta demanda que se está formulando, ¿no? Y que va a impedir a las mujeres de escasos recursos contar con un método anticonceptivo científicamente reconocido para evitar embarazos no deseados. Es por ello que el Ministerio de Salud está en esta gestión y que se expanda a toda la población este anticonceptivo oral científicamente garantizado. Doy paso al señor Guiñatini, por favor. Muchas gracias. Magistrado, buenas noches. Abogados de defensa, buenas noches. Y a todos los involucrados en el litigio presente. En alusión a lo que dijo el abogado de defensa, el señor Pinglo, en el asesinato masivo, siempre y cuando se dé, y el estimado doctor José, que se basan en la ciencia para poder definir el inicio de la vida. Entonces, hay estudios científicos basados también en eso. Hay estudios científicos que dicen que son teorías de cuándo inicia la vida, ¿no? Es la parte principal. Aparte de eso, la Alianza Latinoamericana para la Familia, ALAFA, mediante escrito del 20 de julio del año 2007, concluye que científicamente no es posible afirmar que la píldora del día siguiente tiene efectos abortivos. Entonces vale decir de que no se puede afirmar de que si efectivamente se inició la vida en un momento dado, se puede concluir o decir de que se efectúa un asesinato masivo. Ahora bien, voy a invocar a un derecho que toda persona tiene, derecho a la autodeterminación reproductiva como un derecho implícito al libre desarrollo de la personalidad y autonomía que tiene toda persona humana, sujeta de derechos. ¿En qué consiste este derecho mencionado? Consiste en la autonomía para poder decidir en los asuntos que solo le atañen a cada persona humana. Este derecho se desprende del reconocimiento de la dignidad de la persona y el derecho general de la libertad, el cual es inherente a toda persona. La dignidad y libertad concretizados netamente a partir de la necesidad de poder optar libremente y sin ningún tipo de injerencia o interferencia en el acto de trascender a través de generación en generación establecido por cada persona, le da tres opciones básicamente, que voy a mencionar a continuación. Primero, el momento adecuado u oportuno de la reproducción. Segundo, a la persona con quien debe procrear y cómo reproducirse. Y tercero, que básicamente sería lo más importante en relación al caso presentado, la forma o método para lograr reproducirse o para poder impedir este tipo de reproducción, sea consentido o no consentido, en la cual esta decisión recae en la sentencia del Tribunal Constitucional 7435 del año 2006, fundamento del voto del magistrado Mesías Ramírez. En consecuencia, se puede concluir que toda mujer tiene derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, lo que está directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos hijos tener, con quién tenerlos, cuándo y cómo tenerlos. Ese es el fundamento de la defensa, señor magistrado. Muy bien, señores abogados, este tribunal ha escuchado ambas partes y ha podido analizar también sus sustentos en ambos casos. Pero queremos resaltar que este proceso constitucional tiene como principal finalidad la defensa y la eficacia de las normas legales y los actos administrativos. En segundo, tiene como finalidad reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho fundamental conculcado. Es decir, en este caso se analiza el fondo de la controversia para verificar si existe vulneración de algún derecho fundamental, actuando como defensor y protector de estos. Por lo tanto, este tribunal ha resuelto, punto número 1, declarar fundada la demanda en consecuencia
ordenarse al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada píldora del día siguiente. Y segundo, ordenar que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen la denominada píldora del día siguiente incluyan dentro de su posología e insertos la advertencia de que dicho producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado. Sin nada más que decir, declaramos cerrado esta audiencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.